Escuchamos tu voz, Señor, que nos habla de una vida en libertad. De tu mano vamos, Señor, peregrinos unidos en comunidad. Tu presencia fuerza nos da, es la prueba de que junto a nosotros vas, de que eres un Dios de amor, el Dios fiel que jamás nos abandonará. Y por eso cantamos hoy que tú eres camino, verdad y vida, y creemos que eres Señor, ayer, hoy, hasta el final de los días. Y por eso cantamos hoy que tú eres camino, verdad y vida, y creemos que eres Señor, ayer, hoy, hasta el final de los días. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Jesucristo, el Señor de la gloria, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Sean bienvenidos, hermanos, hermanas, a este momento de gracia en el que vivimos nuestra Pascua, esta alianza definitiva y eterna que nos salva, orando por toda la humanidad para que nos convirtamos al amor y la compasión de Dios. Por nuestro proyecto diocesano de renovación y evangelización, por el sínodo sobre la sinodalidad, por la salud integral del padre Aristides Rodríguez y familia, de la niña Sofía Montenegro, Seidi Sánchez, Leida Mercedes Contreras, Angélica Cuevas, Berti Nieto, Aurora Montenegro, Jessica Ríos. Los hermanos difuntos, Ricardo Javier Gordón Green, 11 meses, Rosa Raquel Montero, Mayra Loaiza, 11 años, Agustín Gaitán Miranda, 10 meses. Para vivir este momento de don de Dios, reconozcamos que hemos fallado muchas veces porque no seguimos el camino del Señor, ese camino luminoso de vida. Más bien queremos seguir el camino del mundo, pero sobre todo reconozcamos que hoy podemos elegir y recomenzar desde Cristo para una vida nueva según el corazón de Dios. Señor, ten misericordia de nosotros, Porque hemos pecado contra ti, muéstranos, Señor, tu misericordia. y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, Padre lleno de bondad y misericordia, perdona nuestros pecados y debilidades y nos conduce a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que con amor generoso desborda los méritos y deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia para que libre nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas aun aquello que no nos atrevemos a pedir. Por Jesucristo, tú y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Compartimos el pan de la palabra. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Queridos hermanos, después de 14 años
volví de nuevo a Jerusalén con Bernabé y también con Tito. Regresé porque Dios me lo había revelado. Ahí, en una reunión privada con los dirigentes, les expuse el evangelio que predicó a los paganos. Hice esto para que mis trabajos pasados y presentes no resultaran inútiles. Todos reconocieron que yo había recibido la misión de predicar el evangelio a los paganos, como Pedro había recibido la de predicarlo a los judíos. Porque aquel que le dio poder a Pedro para ejercer el apostolado entre los judíos, me lo dio a mí para ejercerlo entre los paganos. Así pues, Santiago, Pedro y Juan, que eran considerados como las columnas de la iglesia, reconocieron la gracia que Dios me había dado y nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de perfecta unión y para expresar su acuerdo de que nosotros nos dirigiéramos a los paganos y ellos a los judíos. Lo único que nos pidieron fue que nos preocupáramos por los pobres, cosa que he procurado cumplir con solicitud. Más tarde, cuando Pedro fue a Antioquía, yo me le enfrenté porque era digno de represión. En efecto, antes de que llegaran algunos judíos enviados por Santiago, Pedro solía comer con los paganos convertidos, pero después empezó a apartarse de ellos por temor a los judíos recién llegados. Los demás judíos convertidos imitaron su ejemplo, tanto que hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por aquella conducta contradictoria. Entonces, cuando vi que Pedro no procedía rectamente, conformé la verdad del evangelio. Le dije delante de todos: si tú, que eres judío, vives como un pagano y no como un judío, ¿por qué quieres ahora obligar a los paganos convertidos a que vivan como judíos? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos. Bendito sea el Señor, porque grande es su amor hacia nosotros, y su fidelidad dura por siempre. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor.
Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu. Les anuncio el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un día Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús le dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende, y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este miércoles de la semana 27 del tiempo ordinario, es importante reconocer que Jesús nos da su evangelio, es decir, su vida en hechos y palabras, para que nosotros nos convirtamos en evangelio viviente. Es decir, el evangelio es la vida misma de Jesús. Aceptar el evangelio es aceptar a Jesús mismo con todo su proyecto. De tal manera que, como dice el Salmo 116, bendigamos al Señor, aprendamos a decir bien de Él. Y decir bien de Dios significa mostrarlo al mundo tal cual es Él realmente. No mostrar figuras de Dios, no mostrar caricaturas de Dios, sino al Dios verdadero. Ese Dios que en la experiencia de Pablo, que narra a los Gálatas en el capítulo 2, dice que él estuvo predicando y dice: después que aquella vez fue a Jerusalén, demoró 14 años más para otra vez volver. Después de 14 años, dice, volvió a Jerusalén con Bernabé y con Tito. Y sucedió algo, ¿no? Que los discípulos de Jerusalén, dice, las columnas, Santiago, Pedro y Juan, vieron que su anuncio era verdadero, que realmente el anuncio que Pablo estaba haciendo sobre Jesús era un anuncio verdadero, tal como debería ser. Y esto contribuía a la unidad de la iglesia. Cada comunidad enseñaba lo mismo de Jesús, la vida de Jesús, las palabras de Jesús y los hechos de Jesús. Pero dice más tarde, cuando Pedro fue a Antioquía, él se enfrentó, Pablo, porque Pedro, dice, vivía junto con los paganos. Pedro ya había aceptado que el mismo Dios que lo llamó a él a anunciarle a los judíos, había llamado a Pablo a anunciarle a los paganos. Por lo tanto, no había motivo de desprecio de los paganos como antes se daba con los judíos. Por lo tanto,
Pedro solía comer con los paganos convertidos, pero cuando llegó un grupo de judíos que seguían a Joshua, entonces Pedro empezó a alejarse de los paganos. Ya no comía con ellos, lo mismo sus compañeros, y hasta Bernabé se dejó arrastrar por esa actitud contradictoria. Es decir, como llegaron los judíos que seguían al Mesías, pero que eran judíos puros, entonces tuvo miedo Pedro, eso es miedo, de ser criticado por comer con paganos convertidos. Entonces Pablo dice, le llamó la atención porque no procedía rectamente. ¿Qué significaba rectamente? No procedía según el amor de Dios, que daba igual comer con un judío que comer con un pagano convertido. ¿Por qué? Porque ambos igualmente son hijos de Dios. Por lo cual, lo que Pablo está diciendo es que lo que hay que hacer es vivir según el Señor. Y vivir según el Señor es vivir según el amor. Todo seguidor del Señor es alguien que vive el amor, porque si no, no es seguidor del Señor, es seguidor del mundo. Por eso cuando en el Evangelio de Lucas capítulo 11, 1 al 4, Jesús está orando, dice, uno de los, o el camino más importante en el seguimiento del Señor es aprender a orar. Aprender a orar realmente. Ya el domingo decíamos que la oración no es para cambiar a Dios, no es para que Dios haga lo que yo quiero. No vamos al culto para cultivar a Dios, sino para dejarnos cultivar por Él. Oramos para disponernos más humildemente a la voluntad de Dios. Oramos para abrirnos a su amar y poder transmitir su amor a los demás. Pero dice que después que él oró, los discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. ¿Por qué razón sus discípulos no le dicen a Jesús: enséñanos a orar como tú? Es interesante. Sino enséñanos a orar como Juan enseñaba a sus discípulos. Recordemos que los judíos oraban fundamentalmente con los salmos, con el Deuteronomio, el Shema, era fundamental 3 veces al día, más los salmos. Y la oración del judío era en el templo, sinagoga y también en el hogar. Pero era muy poco frecuente la oración en los montes, en las montañas, en el mar. Eso no era común. Por lo tanto, Jesús se presenta como un maestro de oración, pero distinto. Está orando en la naturaleza. Su lugar de oración no es ir al templo, miren. Jesús no va a orar al templo. No, al menos el Evangelio no lo muestra así, sino que ora en el monte, ora en el mar de Galilea. Jesús ora con la naturaleza y en la naturaleza. Y por eso le dicen: queremos aprender de Juan. A esta propuesta o a esta petición, la respuesta de Jesús es: cuando ustedes oren, digan. Y esto es importante, digan. ¿Por qué? Porque el decir en Jesús tiene que responder de algo que viene del corazón. No es decir por decir, digan. No es repetir por repetir, como nosotros hemos creído. Es algo que sale del corazón. Por eso cuando oren, digan Padre. En la versión mateana dice Padre nuestro. Aquí lo sintetiza, Padre. Y es que si decimos Padre, decimos de inmediato hermanos. Si Dios es mi Padre,
y es nuestro Padre, quiere decir que nosotros somos hermanos. Por eso oramos comenzando a decir Padre. Decimos Padre. Y dice, santificado sea tu nombre. El nombre de Dios es santo, porque Dios es santo. Por lo tanto, santificado sea tu nombre, es que en nosotros el nombre de Dios, es decir, Dios mismo, se muestre santo. Más simplemente, que en nuestra vida se muestre a Dios. Que en nuestro actuar se muestre a Dios. Que en nuestras relaciones se muestre a Dios. Y dice la primera petición: venga tu reino. El orante auténtico ha de aprender que lo primero que tiene que desear para poder que el nombre de Dios se muestre en él, para poder que Dios se muestre en la vida, es que Él venga a reinar. Es decir, que Dios reine en nuestras vidas, que el reinado de Dios se dé en nosotros, que no reine el mundo, que no reine el miedo, que no reine el juicio, la condena, el odio, el resentimiento, sino que reine Dios. Y decimos, Dios es amor. Por lo tanto, lo que decimos es, venga tu reino, es ven a reinar con tu amor en mí, en nosotros. Que reine tu amor en nuestras vidas. En Mateo dice algo más, dice, hágase tu voluntad, aquí no está, en Lucas no está, pero en Mateo sí dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Para que Dios reine de verdad, debe hacerse su voluntad en mí, como es en Él. Si la voluntad de Dios no se hace en mí, significa que no está reinando, no lo estoy dejando reinar. Danos hoy nuestro pan de cada día, el de hoy, el pan de la Eucaristía, el pan de la palabra, el pan de los hermanos. Además dice, perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esta oración tiene una condición: perdónanos como nosotros perdonamos. Esto quiere decir si yo no perdono, no puedo ser perdonado. No es que Dios no lo quiera, es que no puede. Porque si yo no perdono, es como si tuviera una vasija llena. Si está llena, no se puede llenar. Ya está llena. Está llena ya de odio, de resentimiento. Entonces la única manera de llenarla es vaciarla primero. Vaciar primero significa perdonar al otro. Y cuando perdono al otro, Dios puede llenarla. Puede llenarla de su amor. Y finalmente dice, no nos dejes caer en la tentación, que no es otra cosa que no nos dejes abandonar al Dios verdadero para seguir ídolos. La mayor tentación es abandonar a Dios por los ídolos del mundo. Abandonar el amor por el miedo. Abandonar la paz por la guerra. Abandonar la justicia por la injusticia. Abandonar la paz por la inquietud del mundo. Esa es la mayor tentación que tenemos. Es decir, quitar a Dios de nuestras vidas para poner otros dioses que nos hemos inventado. Esa es la peor tentación. No nos dejes caer en la tentación. Es decir, no nos dejes abandonar tu camino, Señor. Que hoy pues nosotros aprendamos el auténtico sentido de la oración, que no es otra cosa que vida en el Señor, que permitir que Dios reine en nosotros y actúe a través de nosotros. Que así sea. Amén.
Respondamos a esta palabra con la oración de los fieles y digamos: Señor Dios, ven a reinar en nuestras vidas. Por el Santo Padre Francisco, los cardenales, los obispos y todos los pastores de la Iglesia, para que en la jerarquía eclesial haya plena colaboración y obediencia, como era un principio entre los apóstoles y los fieles de Jerusalén. Oremos al Señor. Señor Dios, ven a reinar en nuestras vidas. Por los que trabajan en tierra de misión, lejos de sus países, entre dificultades e incomodidades, que siempre sean impulsados por la fuerza del Evangelio y del ardor misionero, deseosos como Pablo de difundir entre todas las gentes la buena noticia. Oremos al Señor. Señor Dios, ven a reinar en nuestras vidas. Por todos los bautizados, para que en su adhesión al Evangelio consideren siempre esencial la oración, fuente de toda actividad y servicio. Oremos al Señor. Señor Dios, ven a reinar en nuestras vidas. Por la familia, pequeña iglesia doméstica, para que vuelva a ser el lugar donde los niños aprenden a conocer a Dios, a orar, a perdonar, a vivir en paz. Oremos al Señor. Señor Dios, ven a reinar en nuestras vidas. Por los pueblos que no tienen el pan cotidiano, que en los países ricos crezca la sensibilidad frente a esta emergencia y se desarrolle una economía que sepa distribuir equitativamente los recursos de la tierra. Oremos al Señor. Señor Dios, ven a reinar en nuestras vidas. Por la comunidad hermana Nuestra Señora del Rosario, para que al iniciar el triduo de su patronal inicie pues este tiempo de reflexión y a la luz de María puedan aprender cada día más a hacer lo que Dios les dice. Oremos. Señor Dios, ven a reinar en nuestras vidas. Acoge, Padre, las oraciones que te hemos presentado por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Junto al pan y el vino, presentemos nuestras vidas para que Dios reine con su amor y compasión en nosotros. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Por los hombres que viven unidos, por los hombres que buscan la paz, por los pueblos que no te conocen, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Sigamos orando, hermanos y hermanas, para que esta acción de gracias que es mía y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y el de toda tu santa Iglesia. Acepta, Señor, el sacrificio que tú mismo nos mandaste ofrecer, y por estos sagrados misterios que celebramos en cumplimiento de nuestro servicio,
dígnate llevar a cabo en nosotros la santificación en el amor que proviene de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y por tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en la caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso con todos los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar. Santo es el Señor, Dios del universo, que en la creación con gloria y honor regalas al hombre. Santo es el Señor, Dios del universo, que en la creación con gloria y honor regalas al hombre. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, y que sea bendito quien venga en su nombre. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, y que sea bendito quien venga en su nombre, quien venga en su nombre. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Pero te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto como memorial mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Ten presente, Señor, a tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Luis y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Auxilia a nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección: Ricardo Javier Gordón Green, Rosa Raquel Montero, Mayra Loaiza,
Agustín Gaitán Miranda y de todos los que han viajado en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, Señora de la Antigua, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por Dios Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hoy hemos recibido una gran noticia. Dios es nuestro Padre y su deseo es que aprendamos a vivir como hermanos, en un mismo amor, en un mismo corazón. Solo así cambiaremos el mundo, la familia, la iglesia, hacia la paz y la sinodalidad, juntos con Cristo, sabiéndonos su cuerpo santo, el Cristo total. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En el amor de Dios, en quien vivimos, nos movemos y existimos, nos damos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, Cristo Jesús resucitado, el que quita el pecado del mundo, el que nos invita a vivir como auténticos hermanos, hijos suyos. Dichosos los invitados e invitadas a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Abre los ojos al mundo de hoy, algo brilla que ya no es el sol, te da vida, te da paz, te da amor y libertad. Cristo es la luz que alumbra el camino, es la verdad, la vida y el amor. Libertará a todos los hombres que van en pos de una salvación. Cristo es la luz que alumbra el camino, es la verdad, la vida y el amor. Libertará a todos los hombres que van en pos de una salvación. Oración para el sínodo Ad Sumo Sancte Spiritus. Estamos ante ti, Espíritu Santo, Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, ven a nosotros, apóyanos, apóyanos, entra en nuestros corazones, entra en nuestros corazones, enséñanos el camino, enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta, muéstranos cómo alcanzar la meta, impide que perdamos el rumbo impide que perdamos el rumbo como personas débiles y frágiles. como personas débiles y frágiles. No permitas que la ignorancia No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento Concédenos el don del discernimiento para que no dejemos que nuestras para que acciones no dejemos que nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas se guíen consideraciones. por prejuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti, Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos del camino para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida nos eterna. esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oremos. Concédenos, Señor Todopoderoso, que de tal manera saciemos nuestra hambre y nuestra sed en estos sacramentos, que nos transformemos en lo que hemos recibido en el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A servir a lo que hemos celebrado hoy, a vivir según Dios, en el camino del amor o en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que tengan buena tarde. Buena tarde. Junto a ti, María, como niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 madre.